Y busque conmigo la carta que escribió el doctor Lucas a Teófilo de los Hechos. Y vamos a buscar el capítulo 16, versículo del 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Mi saludo y mi respeto al pastor de esta casa, al ministro que nos invita, que nos visita, ¿verdad? El hijo de la hermana Carmen, y a todos los ministros de esta casa, a todos mis hermanos, ¿verdad? Miembros, siervos del Señor. Un abrazo fuerte. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ella es vida y espíritu a los que la oyen, y más cortante que toda espada de doble filo. Que en esta tarde sea voz de Dios y no de hombres, y que mientras yo esté hablando tu palabra, tú extiendas tu mano para hacer milagros, señales en confirmación de la misma. Edifica grandemente a tu pueblo, y si hay un inconverso, Señor, reciba testimonio de tu verdad y venga a los pies de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Le invito a estar en sus asientos. He titulado el mensaje de esta tarde: el clamor de las naciones. Una urgencia en las misiones globales. El clamor de las naciones. Vivimos en un mundo saturado de información, pero vacío de lo que es la verdad de Dios. El problema grande de nuestra generación no es la falta de educación. De hecho, no podemos decir que es la ignorancia académica, porque nuestra generación es la generación más preparada en cuanto a lo que es la obtención de subgrados y posgrados académicos. Pero hay un desconocimiento y aceptación del Evangelio de Jesucristo que permea en nuestra sociedad. Y en este panorama, el Espíritu Santo sigue haciendo la misma pregunta que le realizó a Isaías en el capítulo 6, cuando le expresa: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros y a quién enviaré? Esa pregunta continúa siendo vigente para este tiempo. Es como un eterno presente que sigue de década en década. Porque dice la Biblia que la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces el Espíritu pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y en este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, precisamente encontramos un modelo misionero poderoso. Porque el apóstol Pablo no se movió por estrategia humana, sino porque tuvo una dirección divina. Y esa obediencia y compromiso con la obra del evangelio trajo salvación, trajo liberación, trajo transformación donde nadie lo esperaba. Hoy ese llamado
sigue vigente, no solamente en Puerto Rico, sino en América Latina y en el mundo entero. Esta palabra está siendo pregonada y el mismo espíritu que está en la Catedral de Bendición en Bayamón, Puerto Rico, es el mismo espíritu que ahora mismo está en Chile, está en Perú, está en Colombia, está en México, está en Belice, está por doquier en la faz de la tierra, moviéndose como se movió en el principio. Dice la Biblia que se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu hoy se mueve en cada corazón, en el interior de los seres humanos, para colocar dirección, para llamar, para inquietar, hacer algo por la causa del evangelio. Y en este pasaje vemos que no todo lugar que nosotros pretendemos ir es prioridad para el Señor. No todo lugar es prioridad en todo momento. Y cuando nosotros servimos, tenemos que buscar que sea el dedo de Dios que apunte hacia donde nos tenemos que dirigir. Si el dedo de Dios dice hacia la derecha, es hacia la derecha. Si dice hacia el frente, es hacia el frente. Si dice que vas a atravesar allende los mares, es allende los mares. Porque Pablo quiso ir a Asia en múltiples ocasiones, según este pasaje, pero el Espíritu Santo le decía, mira, cerraba la puerta de no, para Asia no va. Y volvía Pablo con la intención de ir hacia Asia y el Espíritu Santo, para allá no vas para Asia, Pablo. La obra misionera no se trata de donde yo quiero ir, sino que se trata donde Dios me necesita. Déjame darle rewind. En la obra misionera no se trata hacia donde yo quiero ir, sino en donde Dios me necesita. Y me encanta la vida del doctor David Livingstone, uno de los más grandes misioneros del siglo XX. Dice que abandonó su tierra natal de Escocia, donde podía gozar de prestigio y una vida acomodada en la alta sociedad. ¿Sabes por qué la abandonó? Por vivir 30 años con las tribus de África, donde predicó el evangelio y luchó contra la malaria, desarrollando tratamientos, realizando investigaciones para tratar esa enfermedad. Investigaciones y tratamientos reconocidos a nivel mundial. Y me encanta la cita de David Livingstone cuando dice: prefiero estar en África haciendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra y apartada de ella. Alabado sea el Señor. Yo prefiero estar en la voluntad del Señor. Yo prefiero estar en el lugar que Dios ha diseñado para mí desde antes de la fundación del mundo, que estar en el lugar donde yo siempre he soñado y deseado por las comunidades de mi profesión, de mi estrato social o de mi país. Yo quiero estar donde Dios me necesita. ¿Cuántos quieren estar donde Dios los necesita? Pablo es un titán en esto, hermano. En uno de sus epígrafes más grandes y sublimes de sus cartas paulinas, que precisamente se encuentra en Filipenses capítulo 3, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Wow. Pero mira lo que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Mire qué clase de epígrafe, qué clase de máxima de este apóstol, hermanos. Un hombre que se le puede considerar con un postdoctorado en estos tiempos, pero cuando es alcanzado por Jesucristo y ve la luz del evangelio que lo ilumina, y hay escamas en sus ojos, y de momento Dios envía a un hombre, un profeta llamado Ananías, y le dice: Ananías, coloca tus manos sobre él y que reciba el Espíritu Santo. Y sus escamas de los ojos cayeron y pudo ver por primera vez el amanecer de un nuevo día. Alabado sea el Señor. Y eso se llama desprendimiento. La palabra clave aquí es desprendimiento. Una iglesia que es capaz de desprenderse de lo material y efímero con el propósito de servir, expandir el reino de Dios por doquiera, es una iglesia saludable. Por el contrario, una iglesia que no es capaz de desprenderse de lo efímero y lo material, se le conoce como una iglesia adormecida. Y cuando vemos esta escritura nos damos cuenta que el libro de los Hechos es un libro de misiones. Yo he resumido la Biblia en múltiples ocasiones aquí, basado en el libro de Pablo Hoff, que dice que el Antiguo Testamento es la preparación del Redentor. El Nuevo Testamento es la encarnación o llegada del Redentor. Pero el libro de los Hechos es la expansión del mensaje del Redentor en la tierra. Es un libro de misiones y de evangelismo. Fíjense que el libro concluye cuando Pablo llega a Roma. Lucas lo que quería es que las personas vieran este proceso del derramamiento del Espíritu Santo y de la expansión del evangelio por doquier. Y cuando llega a Roma, el libro ya concluye. Aunque los hechos de los apóstoles todavía continúan en el siglo XXI. Porque usted y yo continuamos haciendo historia. Usted y yo continuamos abriendo caminos en los desiertos. Usted y yo continuamos abriendo sendas por donde no las hay. Y en este preciso capítulo vemos que las raíces y fundamentos ministeriales de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, se basan en tres principios misionales. Número uno, hubo un mandato o una comisión. Número dos, hay una conciencia misionera. Y número tres, hay un amor por las misiones. Repito. Mandato, conciencia y amor por las misiones. Mandato primeramente porque en Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20, Jesús dice: id, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, de una conciencia misionera, porque una iglesia saludable no se destaca por la amplitud en tamaño e infraestructura o en la estética de los templos, sino por su capacidad de desarrollar discípulos y enviarlos, obreros, al campo misionero. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito:
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, de los que dicen: es el tiempo de salir, de buscar las ovejas perdidas. Es el tiempo de decirles: la puerta está abierta, entrad. Que Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Hermanos, nosotros creemos en las iglesias conejo. Me están mirando como medio raro. ¿Qué es esto de las iglesias conejo? Bueno, mi papá criaba conejos. Pero no eran de mascota, no se crea que era de mascota, era para, usted sabe, un fricasé de conejo, Cristian, eso es lo mejor que hay. Con un arroz blanco. Y él tenía como 25 o 30 conejos. Pero no llegaron 25 y 30. Él empezó con una parejita de conejos. Y al mes yo veía que se añadía otra. Y seguía otra al otro mes. Porque los conejos tienen la capacidad de reproducirse aproximadamente cada 6 semanas. Aproximadamente. Por tal razón, Dios nos está llamando a hacer iglesias conejos. No iglesias elefantes que tardan 2 años en reproducirse con una nueva cría. Somos iglesias conejos porque nosotros recibimos a los pecadores, les predicamos el evangelio de Jesucristo, le hacemos la oración del penitente, pero luego los llevamos a las clases de bautismo. Allí el pastor los lleva a las aguas bautismales. Luego que salen de las aguas bautismales, los colocan en un programa de discipulado. Luego que salen del programa de discipulado y los forman, le dice: ahora te toca ir, te toca salir, te toca ministrar. Has recibido el fundamento. Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Nos reproducimos porque queremos que este evangelio sea predicado a toda criatura y llegue allende los mares. ¿Y con quién Dios va a contar? Va a contar con un siervo y una sierva que se rinda al señorío de Jesucristo y que sea capaz de desprenderse para dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Levante sus manos y alabe la gloria del Señor. De eso se trata, de reproducirnos. De hecho, el término matete, que es discípulo en el griego, yo lo he enseñado otras veces. Esa persona que no descansará hasta parecerse a su maestro, siguiendo sus enseñanzas. Entonces, en este viaje de Pablo, también él demuestra que hay amor por las misiones. Hay amor por las misiones porque Dios no nos llamó a ser guardianes de pecera. Nunca en la escritura se dice que Dios nos está llamando a ser guardianes de peceras. Al revés, Dios nos está diciendo: te llamó para ser pescadores de hombres y tienes que bogar mar adentro. Es adentro, mar adentro, es adentro donde Dios te quiere. Y donde te dice que cuando bogues mar adentro, lances la reja al otro lado. Con amor, sin discriminar por el tipo de pez que va a entrar en la barca. Esa red, cuando se abre, es una red inclusiva. No se fija en la apariencia, en el color del pelo, en si tiene o no tiene un tatuaje en su piel. No se fija en lo que tiene en la mano en ese momento. Esa red se abre para que todo aquel que invocar el nombre del Señor pueda ser salvo. Si no llega a ser por esa red, hermanos y hermanas, usted y yo no estuviéramos aquí. Cuando esa red se abrió, oh gloria al Señor,
en aquel río donde me encontraba bañado en sangre, sin fe y sin Dios y sin esperanza. Después de aquel accidente, hermanos, cuando esa red se abrió y me dio la oportunidad de yo volver a la vida, y yo bañado en sangre me arrodillo y le digo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Inmediatamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo, hermanos y hermanas. Es una red que se abre para toda lengua, para toda tribu y para toda nación. Y ese amor de Pablo hacia las misiones fue algo tremendo, hermanos. Porque antes del viaje misionero de Pablo a Macedonia, mencionado en Hechos 16, ocurre una serie de eventos que quizás lo pudieron desanimar. Número 1, tiene un altercado con Bernabé por causa de Juan Marcos. Hubo un desacuerdo en estos compañeros de milicia. Entonces, Bernabé se va con Barnabé hacia otra área y Pablo dice: vente, Silas, sígueme ahora tú. Y Silas se une a ese viaje. Luego se encuentra a Timoteo en Listra. Al llegar a la región de Derbe y Listra, Pablo conoce a un joven de padre griego y de madre hebrea llamado Timoteo. ¿Y saben lo que hace Pablo? Para que usted vea lo que es el amor. Y Timoteo, ¿verdad? Por dejarse, circuncida a Timoteo. Y usted dirá: pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que se circuncidó? Sí, este es el evangelio de la gracia. ¿Qué pasó ahí? Pablo decidió circuncidarlo no por requerimiento doctrinal, sino para evitar una barrera de comunicación con los judíos de las regiones que iba a visitar, facilitando la predicación del evangelio sin conflictos innecesarios. Fue una estrategia, hermanos, para esparcir la semilla del evangelio en lugares donde la cultura o subcultura predomina sobre las creencias que se transmite nueva. Y en las misiones y evangelismo, en ocasiones, como siervos de Dios, vamos a tener que echar a un lado nuestro orgullo y nuestra rigidez religiosa sobre ciertas costumbres sociales para que otros puedan venir a Jesús. En ocasiones se rapó la cabeza el apóstol Pablo, haciendo un voto de la cultura de aquel entonces. En ocasiones yo he tenido que afeitarme la barba, el bigote. En ocasiones he tenido que vestirme de cierta forma. En ocasiones he tenido que desprenderme de prendas, hermanos y hermanas, porque eso no es materia de salvación. Para que otros puedan recibir la palabra sin ninguna barrera de comunicación. Recuerdo cuando estuve en el viaje misionero, la costumbre de aquel entonces era, cuando se iba a ministrar por los enfermos, había que beber de una copa de agua y darle de esa misma copa a todos los enfermos que querían ser ministrados. Y yo vi al pastor haciéndolo. Y yo de misionero, hermano, yo tengo que mejorar muchísimo. Daddy es misionera, yo no. Porque yo soy bien tiquismiqui, muchas cosas. Entonces yo vi la sonrisa del pastor y pues tenía una condición en su boca, ¿verdad? Que era difícil para uno beber de la copa, por lo menos desde mi parte de puertorriqueño. Pero tuve que someterme al proceso. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Y Dios me ha llamado a ser un cristiano maduro. Ya yo no degusto de la leche espiritual. Yo estoy comiendo vianda. Y si como vianda me doy cuenta que prácticas externas como esas, que no son materia de salvación, no pueden impedir
a que el evangelio fluya en una cultura y en una sociedad. Entonces, cuando vamos a la escritura de este llamado, Pablo, que quiere llegar a Asia y el Espíritu se lo impide, llega a Troas, donde está, tiene una misión, una visión más bien, de un hombre macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y este evento fue clave para la dirección de su viaje. Y aquí vemos cómo el evangelio llega por primera vez a Europa, marcando ese hito, la expansión del cristianismo por toda la región de Grecia. Estos eventos, hermanos, como Dios guía a Pablo y sus compañeros, nos traen una enseñanza profunda de cómo nosotros debemos ser capaces de vencer barreras geográficas y físicas con el propósito de alcanzar lugares no evangelizados. Piensen que esa expresión de pasa viene del griego diaibaino. ¿Y sabe lo que significa diaibaino? Cruzar, pasar a través, pero me encanta esta: ir por encima. Ir por encima. Y se refiere a esa acción de cruzar una barrera física, como un mar, como una frontera. Se refiere a sobrepasar obstáculos. Se refiere a ir más allá. En este caso, Macedonia estaba dividida por ese mar. Y Pablo dice: yo voy a ir por encima en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu me está llamando a pasar a través. Me está llamando a cruzar al otro lado, como lo hizo el maestro en la región de Gadara. Ir por encima de los obstáculos. ¿Cuál puede ser ese obstáculo? Pues yo no lo sé, usted lo sabe. Quizás tu obstáculo es una enfermedad. Quizás es un problema económico. Quizás es un problema emocional, mental, físico. No sé cuál es tu barrera, no sé cuál es tu obstáculo, pero el Señor te está llamando a pasar por encima, a cruzar al otro lado. ¿A cuántos sienten que Dios los está llamando a pasar por encima? Dios te está diciendo: ha llegado el tiempo de vencer las barreras y las leyes de la física. Ha llegado el tiempo de vencer todo obstáculo que ven tus ojos carnales y comiences a mirar con los ojos de la fe. Comiences a recibir una unción fresca en esta tarde para ver que yo tengo un gran presente y un gran mañana separado para ti. Dios te está llamando a cruzar por encima de las circunstancias para alcanzar con tu talento a otros para Cristo. Pasar por encima. ¿Por qué pasar por encima? Porque esa expresión ayúdanos, cuando dice pasa a Macedonia y ayúdanos, viene del griego voiteo y significa un grito desesperado de ayuda, un grito de socorro, un grito de asistencia inmediata. Ayúdanos significa: ven y socórreme que me muero. Ven por mí, ayúdame que estoy decaído, estoy desganado, estoy destruido. Pasa a Macedonia y ayúdame. Pasa a Macedonia y ayúdame. Ese es el clamor de las misiones, de los pueblos, de las lenguas, de aquellos que hoy en día se levantan sin fe, sin Dios y sin esperanza. Ese es el clamor que se escucha en los sueños de los cristianos, en visiones, en inquietudes, en el corazón de almas que están cabizbajos,
que no tienen meta al andar, que no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Pasa a Macedonia y ayúdanos. La voz de millones hoy, el susurro que oímos en los hospitales, en las cárceles, en los barrios, en los residenciales, en las universidades y en toda nación, es un grito de desespero. Wow. Y están pidiendo ayuda física, pero lo más que le urge es resolver su estado espiritual. Porque el hombre perdió la imagen y semejanza en el huerto del Edén y está destituido de la gloria del Señor. Pero hay una cruz, un sacrificio que se levantó en el Gólgota con un hombre que extendió sus manos traspasadas, que derramaban sangre. Y esas manos siguen abiertas para recibir y salvar a todo aquel que está perdido. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que no solo ora, sino que obedece al llamado de las misiones. Me emocioné mucho en el hospital. Mi mamá le bajó muchísimo la oxigenación en la sangre después de su operación y estuvo muchos días internada. Y Dalli fue a visitarla y yo me quedé en el lobby porque solamente dejaban pasar una persona. Y me encontré con un joven que se levantó conmigo en el evangelio. Aquel joven llegó destruido por las drogas, casos en la justicia. Su aspecto era deprimente. Pero en aquel momento donde se agarró de los cuernos del altar, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y aquel joven, tú lo veías siempre ardiendo para Cristo. Tú lo veías en el espíritu, hablando en otras lenguas, saltando, danzando en el espíritu. Y me decía constantemente: ay, estoy agradecido, porque antes estaba muerto, pero ahora vivo. Antes me encontraba hecho pedazos, pero el alfarero me sentó en su regazo y me hizo de nuevo. Y ese gozo y esa alegría me lo encontré en el hospital, hermanos. Después de más de, yo creo, como 20 años no lo veía. Y de momento veo este caballero con una bata blanca. Aleluya. Gracias. Decía hematólogo. Y me reconoció y me dijo: Hugo, qué bendición tan grande poder volverte a ver. Y hablábamos, hermanos. Y decía: ¿qué estás haciendo? Me dijo: soy un doctor en medicina, pero sigo siendo un siervo del Señor Jesucristo. Y antes de venir hacia acá, hacia este lobby, mientras estaba con un paciente en una consulta, le prediqué el evangelio de Jesucristo y se convirtió. Y después que salga del hospital, voy al residencial que me espera, un culto evangelístico donde ya mi esposa está haciendo los preparativos para yo ir y predicar la palabra del Señor. Qué tremenda experiencia, hermanos. Vestido de bata blanca, pero todavía en las filas del ejército de Jehová, el fuerte en batalla y el grande en misericordia. Aquí en Macedonia vemos que hay 3 personas que necesitan la ayuda urgente del Señor. El clamor de la visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay 3 personas, pero en especial hay una que va a ser transformada como nunca antes. Pero estas 3 personas, hermanos, son claves
en este pasaje. Número 1, Lidia. Un alma sedienta en una reunión sencilla en un riachuelo recibe a Jesús mediante la predicación de Pablo. Y esta comerciante temerosa ahora viene a Jesucristo. Y con ella toda su casa. Luego pasa y ve una mujer, una pitonisa, que anuncia: estos son los siervos del Dios viviente. Y ahí se activa el don de discernimiento de espíritu. Y Pablo se da cuenta de que era un espíritu inmundo. Y trae liberación a esta mujer, esclava por el pecado. En el nombre de Jesús, le ordena a los espíritus inmundos que salgan fuera. Y se produce, hermanos, lo que es la liberación de un alma en agonía. Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos. Le dijo a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y echarán fuera demonios. Esas señales continúan en la iglesia. Esas señales no han cesado, hermano y hermana. Esas señales continúan en cada culto. Esas señales siguen visibles y latentes cuando las vidas vienen atadas por esas puertas, y de momento, a través de la predicación del evangelio, pasan a estar en la misma asiento, reciben el toque de Dios y la fuerza del Espíritu que cae sobre ellos. Son derribados y son libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la chequina de Jehová que se apodera sobre el templo. Y esa chequina viene de un término que significa gloria. Y gloria significa el peso de Dios. Y cuando el peso de Dios cae sobre la iglesia, cae sobre un templo y sobre un lugar, no hay demonio, no hay diablo, no hay principado ni potestad que pueda quedarse en pie ante la majestad de aquel que todo lo llena. Entonces él le libre esta mujer. Pablo es apresado junto con Silas y llegan a un calabozo, hermanos. Imagínense eso. No hay forma de entender. Señor, tú me llamas a que pase a Macedonia. Yo espero que cuando yo llegue allá, yo estoy infiriendo lo que pudo haber pasado por la mente de Pablo y Silas. Todo sea algo bonito. Yo pueda estar predicando tu palabra, el llamado se convierte en la vida. Me voy hacia el lugar donde estoy, pernoctando, y vuelvo al otro día. Tengo mi desayuno, tengo mi almuerzo, mi cena común y corriente. Tengo mis 8 horas de sueño, no hay problema. Este cuadro está hermoso, ¿verdad? Pero no siempre el lugar donde Dios te necesita es un lugar donde vas a ver uvas, viñedos y frutos como tú lo habías soñado toda tu vida. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y si pones tu mano sobre el arado, ten cuidado, no vuelvas hacia atrás, porque no serás digno de ser llamado mi discípulo. Y vemos ahí Pablo y Silas en el calabozo, apresados, con sus pies en el cepo, posiblemente con sus manos aprisionadas. Y podíamos ver, ¿verdad? Podíamos entender que tuviera una expresión de llanto, de tristeza, de dolor profundo. Pero lo que hacían ellos es lo mismo que yo hice en el hospital, en el testimonio que le conté. Comenzamos a adorar. Adorar a Dios. ¿Sabes? Porque cuando yo la adoro, yo me di cuenta de que en mi humanidad soy finito, mis fuerzas son limitadas, estoy limitado a un espacio físico atado por las leyes de la física precisamente. Estoy atado a un cronos de 24 horas, de 365 días del año.
Estoy atado a una serie de barreras físicas, arquitectónicas, a una serie de barreras en la física, en el mundo que yo no conozco, ¿verdad? Lo puedo palpar visiblemente, pero hay algo que me mueve, hay algo que me mantiene con las manos arriba, hay algo que fortalece mis rodillas endebles, hay algo que es como un motor que me impulsa, que me motiva, que me mueve a expresar agradecimiento a pesar de que siento dolor en mis manos, a pesar de que tengo dolor en mi espalda, a pesar que estoy aprisionado. Yo me imagino a Pablo ahí. Yo tal vez no puedo ver la luz del sol, pero puedo ver la luz de Cristo. Tal vez estoy atado a esta cárcel, pero estoy libre para levantar las manos y gritar a voz en cuello que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia que entonaban alabanza, alababan a Dios, y los presos le oían. Y de momento hay un terremoto en aquella cárcel. El mismo Dios se metió en la cárcel con Pablo. No es la primera vez que lo vemos haciendo esto. Se metió en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor tuvo que decir y preguntarse: ¿quién es ese cuarto hombre que estoy viendo con los hebreos? Que se pasean, el fuego no les hace nada. Se metió en el foso de los leones con Daniel y le tapó la boca a los leones, y eran simples gatos los que habían allí, hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor. Y ahora lo vemos en el mismo lugar. Yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se metió en aquella cárcel, Señor, y por eso es que la cárcel tembló. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Se tienen que romper las cadenas a la presencia de Jehová. Se tienen que abrir las puertas de las prisiones a la presencia de Jehová. Se derrumban los muros a la presencia de Jehová. Y allí vemos, hermanos, como aquel carcelero, y ya estoy terminando, cuando presencia aquí en el evento, piensa que los presos se han escapado y por ende, según la tradición romana o las leyes, estaba garantizada una muerte a aquel hombre por irresponsabilidad en sus deberes. Y cuando está a punto de echarse la espada sobre sí, se escucha la voz de un hombre de Dios que le dice: detente, todos estamos aquí. Todos estamos aquí, nadie se ha ido. Un hombre al borde del suicidio. Y este hombre está representando en este pasaje a millones de personas hoy en día que están al borde del suicidio, que en medio de su desesperación al problema, a la vicisitud, a las malas noticias, hoy por sus mentes está pasando la triste decisión, que es un dardo de fuego del maligno, de quitarse la vida. Hace unos años atrás, en mi primer mensaje en una iglesia, me invitaron a predicar, hermanos. Yo no sabía predicar, pero testificaba bien. Y yo iba a testificar y el Espíritu me dijo: no vas a testificar, vas a predicar mi palabra. ¿Sabes la palabra que utilicé? Esta misma que está aquí. Cuando hice el llamado, una joven pasa llorando al frente y me dice: ayer me intenté suicidar y hoy iba a terminar el trabajo, pero Dios ha hablado a mi vida y yo quiero reconciliarme con el Señor en esta noche. Pasó a aquel altar llorando, hermanos. Oré con ella, le ministré la palabra. Yo no sabía nada de protocolos de suicidio. Olvídese que yo no sabía nada de eso. Ningún protocolo yo apliqué. Yo apliqué lo que es la palabra del Señor en ese momento. Era lo que conocía y es lo más poderoso que hay en la faz de la tierra, sin pasar por alto que es muy importante lo que son los protocolos de suicidio. Me la encuentro un tiempo después, ¿verdad?
que dejó de asistir, ¿verdad? Estuvo un tiempo en la iglesia, después se congregó en otra, que se fue con una persona que conocía, ¿verdad? Se casó con él. Y me dice: Hugo, si Dios no te hubiese usado en ese momento, con aquella palabra yo lo hubiese terminado lo que comencé. Hoy soy una trabajadora social en una escuela, pero no solamente soy una trabajadora social, soy una sierva del Señor Jesucristo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dentro de esa experiencia de salvación, Dios comienza contigo, pero después se une tu familia. Porque Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El cambio comienza contigo. Todo comienza con nosotros, hermanos. Si Dios me transforma a mí y hay un testimonio vivo de que Él me libertó, mis primos van a venir a Cristo en el nombre de Jesús. Mis sobrinos, mis nietos, mis hermanos, toda mi familia nuclear y mi familia extendida en el nombre de Jesús y por la fe van a ser alcanzados como la familia del carcelero de Filipo, donde el evangelio no solamente cambió una vida, sino que transformó un hogar por completo. La gran comisión sigue en pie. Macedonia no es solamente una región histórica en la Biblia. Hoy Macedonia es tu comunidad. Macedonia es tu escuela, joven. Macedonia son tus redes sociales. Déjame para atrás. Macedonia son tus redes sociales. Macedonia son tus redes sociales. Si nosotros viéramos las redes sociales como nuestra Macedonia, este evangelio seguiría esparciéndose por doquier. Ustedes saben que yo no me llevo mucho con las redes sociales, porque mi profesión, ¿verdad? Uno hace unos estudios y ve unos estudios que hacen, ¿verdad? En base a las consecuencias, ¿verdad? Del uso de las redes sociales. Y mi esposa tampoco le gusta mucho. Nunca creo que van a ver una foto de nosotros en las redes sociales porque no es nuestra costumbre. Y respetamos los que lo hacen, ¿verdad? Y menos pues colocar en la red social pues lugares donde puedan estar estudiando mi hija o algo por el estilo. Pero eso es una nota al alcance. Pero hace 2 semanas atrás, hermanos, he estado, si ustedes notan, he estado más activo en las redes sociales. Y he publicado una serie de posts, ¿verdad? Y uno de ellos se fue, ¿cómo le llaman? Viral. Y alcanzó 117,000 vidas para Cristo. Llegó a Perú, a Chile, Colombia, México. Llegó hasta Brasil, hermano, España. Algo sorprendente. Yo lo hice en fe, como hicieron los discípulos. Tira la red al otro lado. Sigue las instrucciones del maestro. Tira la red. Pero no solamente se quedó ahí, hermanos. Usted lanza un post en las redes sociales, pero hay macedonios con una necesidad de ser ministrados. Y ustedes me van a ver en algunos posts, ¿verdad? Recibiendo ese feedback o esa petición de ayuda. Y yo ministrando en las redes sociales, que me coge muchísimo tiempo. Pero esa es nuestra Macedonia. O puede ser nuestra Macedonia. Macedonia puede ser los hospitales. Macedonia pueden ser las cárceles. Macedonia puede ser República Dominicana, Haití. Macedonia puede ser todo lugar donde hay una vida que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. El mundo sigue gritando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Cristo sigue enviando a su iglesia con poder para ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Si usted ha escuchado esta palabra y la ha recibido en el nombre de Jesús, yo le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies. Ya yo he terminado esta palabra, haciendo este llamado sobre todo aquel que esté dispuesto a decir: heme aquí, Señor,
envíame a mí. El tiempo pasado, no voy a hacer un llamado aquí al frente porque no quiero ser prudente con el tiempo, pero quiero hacer una oración, ¿verdad?, de invitación. Si hay alguna vida que no conoce a Jesucristo en esta tarde, que ahí donde estás es tu día o tu tarde de salvación. Este es un momento de reconciliación para ti. En segundo lugar, quiero hacer un llamado por las misiones, por aquellas personas que han sentido de alguna otra forma esa inquietud de moverse a otros lugares a ministrar la palabra del Señor. Dios te está llamando en esta tarde a ser un pregonero y un embajador del reino de los cielos. Hoy Dios te llama no para ser espectador, sino para ser un siervo activo, porque sabes que Dios cuenta contigo para este tiempo. Este es tu momento. Esta es tu hora, joven, jovencita. Este es tu tiempo, dama, caballero. Ha llegado el momento de nosotros resplandecer como la luz de la aurora. Este es el momento histórico que estamos viviendo, y hay talentos y hay dones dentro de ti que solamente van a ser activados cuando tengas una relación personal con el Señor. Cuando tú te acerques a la fuente que salta para vida eterna, y cuando decidas abandonar la orilla, agua salutífera, a la profundidad del Señor, y el Espíritu Santo se apodere sobre ti y te cubra con su gloria, ahí entonces se activarán cosas poderosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, que esas son las que son destinadas a los que aman al Señor. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde hemos predicado esta palabra. Mira aquellos, Dios mío, que en sus asientos están reconociendo que tú eres su Señor, que te están diciendo: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Que te están diciendo: escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido que hoy sea una tarde de salvación para ellos, de transformación. Te pido que tu presencia corra como río y produzca cambios permanentes en la manera de pensar, pero también en la manera de vivir de ellos, Señor. Espíritu de Dios, sopla con poder sobre ellos y resucítalos a una nueva vida. En el nombre de Jesús. Te pido también por mis hermanos que han recibido esta palabra y están sintiendo el peso de Dios sobre sus vidas y un llamado hacia el campo misionero. Te pido que tú sacudas, que tú estremezcas con esta palabra, y que esté con ellos en el día, en la tarde y aún en la noche, Señor amado. Sientan como tú les hablas. Sientan, Dios mío, y escuchen la voz de las naciones que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. En el nombre de Jesús, envía obreros al campo misionero. Por Cristo Jesús hemos orado, dándote las gracias. Amén y amén. Que el Señor y su presencia esté con todos ustedes, amados hermanos. Gracias por esta oportunidad, Francheli. La paz de Dios a ustedes. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra hemos recibido. Amén. Dios bendiga a Hugo. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Adoramos al Señor en esta mañana hermosa. Bueno, ya tarde. Gracias, Señor, para nosotros, y qué bueno poder adorar al Señor. Estamos aquí todavía. Estamos ubicados en la calle Quintana, esquina India, en la sexta sección de Santa Juanita del pueblo de Bayamón. Así que adoramos al Señor porque ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Willy, un saludo aquí rapidito, ven por aquí. Podemos dejar que se nos vaya. Yo le dije ahorita que yo voy a ser como él cuando sea grande. Esos viajecitos, fin de semana por ahí, a disfrutar un ratito. Gracias al pastor, bendecimos su vida, la familia pastoral, gloria al Señor.
Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es William Morales, para los que no me conocen, hijo de Carmen. Y hoy pues andamos por acá celebrando nuestro 31 aniversario con mi amada esposa Sol María. Ponte de pies. 31 años Dios me dio